En este video te voy a enseñar a cómo crear un servidor de Minecraft en la versión 1.21. También te voy a enseñar a cómo descargar e instalar mods y plugins. Todo esto lo vamos a hacer de forma gratuita utilizando el hosting de Aternos. Así que bueno, empecemos con el video. Ustedes van a necesitar registrarse en la página de Aternos. Cuando se hayan registrado, les recomiendo que verifiquen esta zona de acá, que es cuenta. Acá debes poner un email, acá debes poner alguna medida de seguridad si es que te quieres tomar en serio esto de los servidores. Esto es muy importante que lo tengas activado para que tengas mucha más seguridad en tu server, ¿vale? Estas son cosas técnicas que tenemos que tener siempre en cuenta antes de crear un servidor. Vale, una vez estando acá, pues simplemente le tenemos que dar a crear un servidor y acá ya Aternos nos va a dar una IP válida que no esté utilizando nadie y pues nos va a funcionar. Acá podemos cambiar la miniatura, en mi caso puedo poner esta si me da la gana. Acá podemos cambiar el título del servidor y podemos poner aquí los colores que querramos. Como puedes ver, ahí se puso rojo. Podemos poner colores así más vivos, como ustedes quieran, la verdad. Y acá le dan a guardar. Como pueden ver, ya está listo. Ahora le tenemos que dar a crear. Aquí en donde dice software, como podemos ver, dice vanilla. Tenemos que ir a cambiar. Y en caso de que querramos un servidor con plugins, lo ponemos en paper. En caso de que querramos un servidor con mods, lo ponemos en Fabric o en Forge. En mi caso voy a ponerlo con Fabric, porque Fabric tiene mucho mejor rendimiento, aunque no tiene tantos mods como lo tiene el Forge, pero tiene muchísimo más rendimiento, así que en este caso lo voy a elegir. Elegimos la última versión de Fabric, le damos a instalar, volvemos a la pestaña servidor y como podemos ver ahora el software cambió a Fabric, ya no es Vanilla. Ahora nos tendremos que ir a opciones y estando en esta parte igual podríamos volver a configurar nuestra presentación porque la verdad está muy cutre, pero como pueden ver aquí siempre lo vamos a poder configurar. Acá están los espacios de las personas que pueden entrar al servidor. En mi caso van a ser 2 porque literalmente esto es una prueba. El game mode en supervivencia, si es que quieres crear un servidor survival. Igual todo el mundo lo quiere en supervivencia, o sea, what the fuck. La dificultad, puedes configurar el PvP. Y en este apartado de acá es muy importante. Si tú lo activas, las personas premium y no premium van a poder entrar al servidor. Pero si lo desactivas, solamente va a poder entrar las personas premium. Por cierto, aquí yo hice una lista de algunos plugins esenciales, pero ahora que recuerdo, este va a ser un plugin muy importante si es que van a crear un servidor no premium. Mientras tanto, continuemos con esto. Forzar modo de juego, no les recomiendo que lo pongan. Protección del spawn, tampoco les recomiendo mucho que lo pongan porque con plugins puedes configurar una protección de spawn mucho mejor que esta. Y si activas la protección de spawn, va a generar errores con algún plugin que proteja el spawn, que es el WordWard o el Word Edit. Así que no pongan protección de spawn, ¿vale? El paquete de recursos no lo activen tampoco porque a nadie le importa jugar con paquete de recursos. Y si ya tiene paquete de recursos, pues para qué le vas a obligar a tener otro, ¿vale? En zona horaria, pues la zona donde tú vives. Y el entorno es muy importante. El entorno con el que creas el servidor debe ser el mismo del que tú tienes instalado. En mi caso yo tengo por aquí el Java 22, entonces debemos crearlo con Java 22. Las demás personas tienen que tener el Java 22 para poder entrar a mi servidor, así que muy importante eso. Porque a mí me pasó una vez que yo estaba jugando con un amigo y él no le funcionó porque literalmente tenía otra versión de Java. Así que instalen la última versión de Java y tienen que decirle a las personas que van a jugar con ustedes que instalen la última versión de Java de igual manera. Estando acá, pues lo que sería la configuración del server ya estaría lo básico, lo esencial. Ya lo que quedaría es iniciar el servidor. Pero antes de eso quiero instalar algunos mods. Acá yo tengo una carpeta de los mods que quiero instalar. Tenemos el Biomes of Plenty y los demás son puras dependencias. ¿Qué son las dependencias? Las dependencias son mods que hacen funcionar a ciertos mods. Sin estos 3 mods de aquí, el Biomes of Plenty, que es un mod de generación de terrenos, no va a funcionar. Así que es obligatorio que tengan todas las dependencias. Pero ¿cómo sabemos que un mod necesita dependencias? Bueno, nos vamos aquí en CurveForge, que es la página oficial de mods, y el Modric también, pero no lo utilizo, así que en mi caso lo voy a cerrar. Así que nos vamos aquí y ponemos Biomes of Plenty, ahí debería aparecer, ahí está. Y si nos vamos aquí a Relations, podemos ver que dice dependencia requerida. Todos estos son dependencias, así que pues tienen que descargarlas todas. Vale, estando acá, como pueden ver, estas son todas las dependencias. Yo no voy a descargar nada de eso porque ya lo tengo aquí, ¿vale? Pero lo más importante es que siempre descarguen la última versión del mod correspondiente con su versión de Minecraft. En mi caso es la 1.21 con Fabric y tienen que descargar siempre la última. Así que aquí está, siempre descarguen la última versión del mod
y las últimas versiones de cada dependencia. Como pueden observar acá, 1.21 Fabric, la última versión, siempre. Ahora, las personas que van a jugar contigo también tienen que tener el mod instalado. Entonces, por eso es que yo te recomiendo que descargues todos tus mods aparte en una carpeta. Hagas un archivo RAR, añadir al archivo, lo creas. Y esto se lo vas a pasar, qué sé yo, por Telegram, por Mediafire, por Mega, por donde tú quieras, por Google Drive. Pero esto se lo vas a pasar a tu amigo y él lo va a instalar en su carpeta de Minecraft y listo, se acabó el problema. No están perdiendo tanto tiempo. En mi caso no tengo amigos, así que no se lo va a pasar a nadie. Se me olvidó. Tienen que irse aquí en donde dice mods. Y aquí escriben todos los mods que van a descargar. Como pueden observar, aquí está el Biomes of Plenty. Y le damos clic. Y debemos descargar el último, que bueno, aquí lo saca de la página de Modric. Como pueden observar, aquí dice Modric. Pero si nos vamos acá a la versión del mod, podemos ver que coincide 210011. Si nos vamos al mod, dice 2100, aquí 210011. Así que pendiente con las versiones, porque si no coinciden, pues no les va a funcionar el servidor, ¿vale? Aquí arriba te va a decir todas las dependencias requeridas. Como puedes ver, el Fabric API, el Terra Blender y el Glitch Core. Así que pues deben instalar todas de manera obligatoria, no pueden dejarse una. Y bueno, siempre verifiquen que sea la última versión, y si no es la última versión, pues verifiquen que coincida esta versión de acá con la que ustedes tienen instalada en su Minecraft. Y ahora nos vamos en donde dice archivos. Estando en archivos nos vamos a la carpeta mods y como podemos ver se instalaron de manera correcta los 4 mods. Ahora ya podrías iniciar el servidor y funcionaría perfectamente, ¿vale? Así que bueno, lo voy a iniciar mientras yo instalo los mods de Minecraft, porque eso se demora. Iniciar el servidor demora bastante tiempo, ¿vale? Así que aceptamos la EULA, que es como aceptar los términos, y pues les tocará esperar. Esto se demora como unos 8 minutos más o menos. Así que no se pueden quejar porque esto es gratis. Así que calladitos la boca los que se están quejando, calladitos. Ahora, debemos instalar el Minecraft 1.21 con todos los mods. Para eso pues simplemente tienen que usar su launcher de preferencia. Yo uso el SK Launcher porque me funciona súper bien y no da errores. Si alguna vez has tenido problemas con tu launcher de Minecraft, como le pasó a uno de mis suscriptores, ellos utilizaban el launcher Phoenix, les daba error, me escribieron por Discord y pues les dije, mira, el SK Launcher es mejor. Usaron el SK Launcher y se les solucionó el problema. Así que si tú quieres hablar conmigo directamente o solucionar algún problema, pues ve a mi canal de Discord que te dejaré en la descripción, ¿vale? Vale, ya estamos aquí en el SK Launcher y para instalar el Minecraft con Fabric, pues en el caso de este launcher, pues simplemente yo le doy aquí a Fabric y se instala automáticamente. Pero en el caso de que no tengas este launcher, pues simplemente lo descargas vanilla, como sea. Le das a Save, le das a Play. Y una vez hayas descargado el Minecraft, pues tienes que cerrarlo. Luego debes irte a Fabric, Download for Windows, descargas. Y acá está el Fabric Installer. Una vez hayas instalado tu Minecraft 1.21 y lo hayas cerrado, pues solamente debes dar doble clic. Y ya, acá eliges la versión y la versión del Fabric. Esta es la versión del Minecraft y esta es la versión del Fabric. Y ya, pero en el caso mío, yo simplemente debo darle aquí en donde dice Fabric y guardar y Play. Y listo, así de sencillo es utilizar este launcher, así que se los recomiendo de verdad. Vale, ¿escucharon eso? El servidor se acaba de iniciar, ¿ok? Acá está. Este contador que está aquí, si dejan que llegue a 0, pues el servidor se va a apagar y pues no va a funcionar. La dirección debemos copiarla, debemos darle aquí a copiar. Esta es la dirección que les van a compartir a sus amigos. Así que pues le dan a multijugador, añaden el servidor y el servidor pues ya estaría listo. Como pueden ver se puso el texto acá que pusimos nosotros y la miniatura, que está horrible pero no importa, ahí está la miniatura. Yo no voy a entrar al servidor ahora porque necesito instalar los mods en mi Minecraft, porque no tengo mods, tenemos solo el Fabric. Ahora cerramos el Minecraft. Y bueno, es súper sencillo, esto la verdad no tiene complicación. Copiamos, nos vamos a roaming.minecraft, mods y pegamos. Y listo, eso es todo. La verdad, es muy sencillo. Si no sabes abrir esto, que literalmente es dándole Windows más R, también lo puedes hacer desde esta parte. Puedes poner porcentaje, appdata, porcentaje y te va a llevar acá, a roaming. Y ya, no tiene complicación. Ahora debemos volver a abrir el Minecraft. Muy importante que sea la versión Fabric. Si abren acá pues no va a funcionar. Tienen que darle aquí en la versión de Fabric. Vale, ya se inició el Minecraft. Ahora vamos a darle a multijugador. Y bueno, de una vez yo me voy a colocar aquí el OP
me voy a poner OP para poder conseguir uno de los biomas del server. O vamos a ver si aparecemos en uno. Mira, acá ya aparecimos en un bioma. Si le damos a F3 podemos ver bioma. Ahí donde dice biome, dice biomes o plenty y dice el nombre del bioma. No sabía que esto se podía hacer, pero si nos vamos a archivos, server properties, distancia de renderizado y lo subimos, como podemos observar, sube hasta 10. ¿Vale? Esto es muy importante. Altura máxima de construcción también lo podemos subir. Eso está interesante. Esto nunca lo había visto, la verdad. Acabo de aprender algo nuevo, literal. Así que bueno, esto lo pueden configurar. Pueden subirlo un poco. Bueno, la distancia de simulación no sube porque ya esto serían muchos recursos. Pero la distancia de renderizado sí. Así que pues lo puedes subir a un máximo de 10. Bueno, ahora, ¿qué pasa para la gente que quiere crear un servidor con plugins y no mods? Pues simplemente tenemos que apagar el server. Ahora, en donde dice software, le damos a cambiar y le damos en Paper. Elegimos la última versión de Paper. En la versión 1.21 actualmente no hay tantos plugins para Paper, así que yo lo voy a hacer en la versión 1.20.4. Ok, vamos a irnos acá a la versión 1.20.4. Le damos a reinstalar. Esto significa que se va a eliminar mi mundo, se va a eliminar todo. Así que les recomiendo que hagan un respaldo. O bueno, si no lo quieren guardar, pues simplemente elimínenlo. Ok, bueno, acá en donde dice plugins podemos ver que están todos estos plugins, pero les voy a enseñar el más esencial, el más importante. Si tú vas a crear un servidor no premium, es este, el Account Guard. Estoy segurísimo que es este porque yo lo tengo en mi servidor. Y aquí dice que está desactualizado, pero no importa, literalmente funciona. Simplemente deben darle a instalar. Y bueno, ya aquí el plugin está instalado. Si nos vamos aquí donde dice plugin, mentira, si nos vamos a donde dice archivos, carpeta plugins, podemos ver que el plugin Account Guard está instalado. Entonces vamos a iniciar el servidor. Bueno, vamos a aprovechar e instalamos otros plugins porque también es importante tener varios plugins. Este que está acá, pues el nombre lo dice, es para quitar el lag. Y pues ya, el servidor ya tiene los plugins necesarios. Aquí está, los 6 plugins. Así que bueno, le vamos a dar a iniciar. Acá, como pueden ver en la consola, es muy importante que lean muy bien cada una de estas líneas, porque a veces hay errores que no podemos solucionar, pero acá la consola nos los dice. Por lo menos acá nos está diciendo literalmente todo lo que está haciendo. Así que deben leer detenidamente cada una de estas líneas de texto, que bueno, son importantes. Acá por lo menos me dice que el Essential está siendo cargada en el servidor de plugin, no sé qué coño. El Clear Lag se está descargando en el servidor. El Account Guard se está cargando en el servidor. El Essential Spawn, el Stack Mob, todo esto. Aquí me dice que se está cargando, no tiene errores. Por ejemplo, este error de Essentials es un error, pero igual funciona el Essentials. Ahí ya se creó el servidor. Esto es un error típico que siempre me aparece, no sé por qué, pero el Essentials funciona. Vale, entonces el servidor ya está en línea. Ahora mira, acá como puedes ver, 6 minutos. Debemos entrar en el server, acá en la dirección. Le damos a multiplayer, multijugador. Entramos, añadir servidor, aceptar. Esperamos, error al conectar. Ahí está, ya estamos en el server. Error al iniciar sesión. La sesión no es válida. Prueba de iniciar juego. ¿Qué? Vamos de nuevo. No se pudo conectar con el servidor. Error al iniciar sesión. La sesión no es válida. Prueba a reiniciar el juego y el launcher. Ya sé qué fue lo que pasó. No está esta ventana activada. Ahora pues tengo que reiniciar el servidor. Igual vamos a intentar nuevamente. Acá el servidor volvió a iniciar. Y bueno, en teoría debería entrar al servidor ahora, porque ya lo puse en modo craqueado. Y ya está. Estamos en el server, papá. Ve, ahí está entrando en el server, pero va súper lagueado. Pero bueno, este kit de armas te lo da el Essentials. Y bueno, mira, yo no estoy OP, así que nos vamos aquí, ponemos OP y pongo mi skin. Bueno, mi skin no, pongo mi nickname. Y bueno, ya soy OP, así que ya me puedo poner en modo creativo. Y bueno, como pueden ver, ahora puedo poner más chunks. Bueno, 10 chunks hasta ahí. Pero mira, ahora 10 chunks, mano. No sabía que se podía poner a más de 5 chunks. Así que bueno, ya saben que se puede configurar. Lo que les decía, lo del Account Guard. Si nos vamos aquí donde dice plugins y ponemos este comando plugins, podemos ver todos los plugins instalados. Si sale con este puntico aquí, significa que es un plugin viejo, pero que igual funciona. Si sale en rojo, es que no funciona el plugin. El comando de Account Guard es literalmente AG. Si tú le das Enter, te dice todos los comandos necesarios.
Si quieres conocer algún comando de algún plugin, pues simplemente escribes el plugin clear lag y literalmente aquí aparece todos los comandos, como pueden observar. Y listo, literalmente. Ahora, el account guard, aquí te dice account guard add. Pongo mi cuenta, que sería Jamalegis, y pongo mi IP. ¿Cómo conozco mi IP? La IP que vamos a necesitar es la IP que nos da el propio servidor, que es esta de aquí. La ponemos acá. No intenten doxearme, que no me van a poder doxear, así que igual les voy a mostrar la IP. Esta IP no me vas a poder rastrear, así que no se preocupen. Normalmente ¿cómo se llama? Los proveedores de internet filtran tu dirección IP, así que no se preocupen. Esto no te van a llegar a tu casa, ¿vale? Así que copias esto aquí y pegas esto por acá. Le das a Enter. Luego pones account guard save, guardas el account guard y luego le das AG reload y recargas el plugin. Y literalmente ya ninguna otra persona que tenga tu nickname va a poder entrar. ¿Por qué? Porque no tienen tu IP. Así que eso es un plugin muy, pero muy importante. Ahora, lo que yo les decía del stack mob es que si literalmente yo agarro un montón de ovejas y las pongo, si ponemos un creeper, por ejemplo, pongamos un creeper. Vale, aquí cayó el creeper, cayó otro creeper y como puedes ver ahora son 2 creepers en uno. Esto ayuda muchísimo porque si por ejemplo alguien viene y tiene una granja de animales, que es algo súper normal, pues te va a ayudar muchísimo con el rendimiento. Y estando en Aternos, pues te importa mucho el rendimiento. Así que este es un plugin muy necesario para mejorar el rendimiento, ¿vale? El Clear Lag lo que hace es que cada cierto tiempo va a eliminar los ítems del suelo, sin más, o sea, literal. Así que vamos a poner acá Clear Lag y le damos acá a Enter y nos va a salir todo literalmente los comandos. Así que le damos lag clear y va a eliminar todos los ítems del suelo. Esto lo hacen normalmente cada 10 minutos, así que es muy importante que hagan esto para optimizar bastante el servidor. Esto sería todo el video, así que bueno, si les gustó denle like y suscríbanse. Si quieres aprender cómo crear servidores y cómo configurarlos, no soy un experto, pero sé algo, así que puedes ir al Discord, que te voy a dejar en la descripción del video, para que entres a mi comunidad y pues interactúes conmigo y ahí charlamos un rato. Últimamente estoy muy ocupado, pero igual sigo con el canal y sigo con los servidores, ¿vale? Así que nos vemos, chao.